Noticias del Logan Banner Tribune, 23 de junio de 1932. Mujer local encontrada muerta en Trace Mountain. El cuerpo de la señora Mai Thurman, de 31 años, fue descubierto en circunstancias misteriosas. Hay una carretera en el condado de Logan, Virginia Occidental, en la que los camioneros aún se persignan antes de conducir por la noche. Ahora la llaman Ruta 22. Para nosotros los locales, siempre será la carretera de la Mina 22, aunque los más antiguos la recuerdan como Trace Mountain, cuando Mai Thurman dio su último paseo por ese serpenteante camino de grava y nunca volvió a casa. Me llamo Dalton Vance y llevo 14 años transportando carga por estos haulers, desde que abandoné la Universidad Marshall en 1909. 14 años respirando diésel y parando antes del amanecer en la estación Shamrock, junto a la ruta 119. Empecé con un camión destarlado que compré a mi tío Jarón, transportando equipo para Massey Energy antes de que se declararan en bancarrota. Hoy en día, contrato con quien necesite mover maquinaria por los campos carboníferos del sur, partes de dragalinas, mineradoras continuas, reforzadores de techo, cargas pesadas que pagan bien porque nadie más quiere enfrentarse a estas carreteras de montaña con 60 toneladas de acero amarradas al remolque. En la mayoría de los recorridos tomo la ruta 10 por Man y luego cruzo hasta Del Barton. Es más largo, claro, pero las pendientes son manejables y las curvas no te hacen sujetar el volante con los nudillos blancos. El único problema es cuando se transporta equipo pesado desde la antigua mina Sturrett. En esos casos, despacho te obliga a subir por la carretera de la mina 22, y es entonces cuando los viejos de la estación Shamrock empiezan a contar sus historias. Mi abuelo conocía a Luther Thurman, me dijo Earl Hatfield el martes pasado mientras revolvía azúcar en su café con una cucharilla de plástico. Dijo que Mai no fue la primera en desaparecer allí, solo fue la primera que encontraron. Ya lo había oído antes. Cada carretera de montaña tiene sus leyendas, sus historias de fantasmas transmitidas por generaciones de mineros y madereros, autoestopistas fantasmales, luces extrañas, el folclore habitual que uno esperaría en comunidades aisladas, donde entretenerse significaba reunirse en un porche para contar historias del pantano. Pero Earl se inclinó hacia mí, con el aliento agrio por el tabaco mascado. ¿Alguna vez te ha tocado llevar una carga por ahí?, me dijo. ¿Recuerdas lo que decía mi abuelo? Hay reglas para esa carretera. Reglas que existen desde antes de que la abrieran para las minas. Me reí, pagué mi café y salí a la oscuridad del amanecer. Supersticiones de pueblo pequeño, nada más. Debí haberle hecho caso a Earl Hatfield. De verdad que debía hacerlo. La llamada llegó el jueves por la tarde, mientras revisaba el enganche del remolque en el estacionamiento trasero de la parada de camiones Browning. Mi despachador, Ronnie Blankenship, sonaba agotado. Ese tipo de agotamiento que viene de discutir con clientes todo el día. Tengo un trabajo urgente, Dalton. Tarifa triple si puedes recoger esta noche. Sujeté el teléfono entre el hombro y la oreja mientras me limpiaba la grasa de las uñas con un trapo. ¿Qué es la carga? Un reforzador de techo del sitio Steerout. Tiene que estar en Beckley al amanecer para su reacondicionamiento. Fletcher Mining está pagando extra para que llegue antes de la inspección de seguridad. La mina Steerout. Eso significaba la carretera de la mina 22, a menos que quisiera añadir 4 horas más al viaje. Pensé en la advertencia de Earl y en el pago de la hipoteca que se vencía pronto en la casa de Chapmanville. Tarifa triple más cargo por combustible. ¿Te interesa o llamo a Woody Atkins? Woody era mi competencia y Ronnie sabía que mencionarlo bastaría para convencerme. Lo tomo. ¿Cuándo recojo? Tan pronto como llegues. El guardia en la entrada tiene la documentación. El camino a Steerout me llevó por Holden, pasando por las casas abandonadas de la compañía, con techos derrumbados y porches cubiertos de kudzu. La entrada a la mina estaba a unos 5 kilómetros por un camino de tierra, señalado por un cartel oxidado y otro más nuevo que advertía sobre propiedad federal. El guardia de seguridad, un chico que no debía tener más de 20 años, me entregó un sobre junto con el manifiesto de carga. El Snider Fletcher dijo que te diera esto,
dijo sin mirarme a los ojos. Dijo que lo vas a necesitar para el trayecto. Dentro del sobre, doblada 2 veces, había una hoja de papel mecanografiada, no impresa. Las letras estaban desalineadas, como si hubieran salido de una máquina de escribir antigua. En la parte superior, subrayado, decía: Reglas para un paso seguro, carretera de la mina 22. Mi primer instinto fue reírme. Alguien en Fletcher Mining tenía sentido del humor y se divertía con las leyendas locales. Pero el guardia no reía, y cuando observé el papel más de cerca, vi que era antiguo, los bordes amarillentos, los dobleces suaves por el uso. ¿Esto es una broma?, pregunté. El chico se encogió de hombros, ya caminando de regreso a su caseta. Solo síguelas, dijo. Eso dijo el señor Fletcher. Solo síguelas y estarás bien. El reforzador de techo estaba sobre un remolque de plataforma baja, ya asegurado con cadenas tan gruesas como mi muñeca. Un modelo Caterpillar probablemente valía $500,000, incluso usado. Hice mi inspección, revisando cada cadena y tensor, probando las luces del remolque. Todo se veía sólido. Un trabajo profesional, mejor que la mayoría. Para cuando salí de Steerout, el sol ya tocaba la línea de la cresta, tiñendo las montañas explotadas del color de la sangre seca. Me quedaba quizás 1 hora de luz. El papel con las reglas yacía en el asiento del pasajero, sostenido por mi termo. Los primeros kilómetros eran manejo estándar de montaña, cuidado con los camiones carboneros, tomar las curvas cerradas con lentitud, usar el freno motor para no quemarlos de servicio. Conocía estas carreteras como las venas de mis manos, cada bache y cada curva ciega. Pero al girar hacia la carretera de la mina 22, propiamente dicha, algo se sentía distinto. El camino estaba en mejor estado del que recordaba. Grava fresca, recién nivelada. No era obra del condado, que apenas mantiene la Ruta 10. Tal vez Fletcher Mining la mantenía para mover su maquinaria. Eso tendría sentido. En el kilómetro 3, donde la carretera comenzaba a ascender seriamente, finalmente tomé las reglas. Ya que estaba, mejor ver qué clase de broma me jugaban. 1. Entre la puesta del sol y el amanecer, mantén exactamente 40 km/h. Ni más rápido ni más lento. Tu velocímetro no debe variar más de 3 km/h. 2. Si ves a una mujer vestida de blanco caminando por el arcén, no disminuyas la velocidad. No aceleres. No mires su rostro. En el kilómetro 11 oirás golpes dentro del remolque. No te detengas. No investigues. Sintoniza la radio en EMI 340 y déjala allí hasta pasar el kilómetro 14. 4. Si tus luces delanteras empiezan a atenuarse entre los kilómetros 17 y 21, detente inmediatamente en el arcén. Apaga el motor. Cuenta hasta 100 antes de volver a encenderlo. No mires los espejos retrovisores durante ese tiempo. 5. La carretera parecerá bifurcarse en el kilómetro 24. Toma el camino de la izquierda, sin importar lo que indique el GPS. El camino de la derecha desapareció hace 90 años. 6. Si debes detenerte por cualquier motivo que no sea el de la regla 4, deja una ofrenda sobre el asiento del conductor antes de salir del vehículo. Se prefiere tabaco o sal. No uses monedas. 7. Llegarás al desvío hacia Beckley en el kilómetro 35. No celebres. No te relajes. Mantén la velocidad hasta cruzar el límite del condado. Dejé el papel a un lado, negando con la cabeza. Alguien se había esmerado. Los puntos kilométricos específicos, la mención de AM 1340, que en realidad era una vieja emisora de Logan que ahora solo transmite estática. Creativo, sin duda. El velocímetro marcaba 72 km/h. Solté el acelerador, viendo cómo la aguja bajaba al acercarme a la primera pendiente pronunciada. No había razón para no seguirles el juego. Tarifa triple es tarifa triple. Y si Fletcher Mining quería que manejara a su velocidad preferida, así sería. La aguja se estabilizó en 40 km/h justo cuando el sol se escondía detrás de Trace Mountain. La pendiente se volvió más empinada tras el kilómetro 6 y me descubrí mirando el velocímetro constantemente. Los 40 km/h se sentían mal en ese tramo, demasiado rápido para las curvas, demasiado lento para las rectas. Mi Peterbilt quería forzarse en las colinas, el motor bajando por debajo de las RPM óptimas. Debería haber cambiado a una marcha más baja, pero hacerlo significaba variar la velocidad.
Los faros barrían edificios abandonados de minas aferrados al costado de la montaña como dientes rotos. La compañía minera Pocahontas había operado allí hasta los años 70, dejando tras de sí cimientos de concreto y torres oxidadas. A la luz del día, eran solo ruinas industriales. De noche parecían otra cosa. Un destello blanco apareció en mi visión periférica. Estaba parada al borde del haz de los faros, tal vez a unos 50 metros más adelante sobre el arcén derecho. Vestido blanco, tal como decían las reglas, caminando de espaldas a mí, sin apuro, como si saliera a dar un paseo nocturno. Sin abrigo, a pesar del frío de octubre. Sin ropa reflectante en una carretera oscura de montaña. Mi pie se movió instintivamente hacia el freno. Sentido común. Reducir la velocidad, darle espacio, tal vez ofrecerle un aventón. Entonces recordé la segunda regla, 40 kilómetros por hora, ni uno más ni uno menos. A medida que me acercaba, los detalles emergieron. El vestido parecía anticuado, como sacado de los álbumes de fotos de mi abuela. Cuello alto, mangas largas, el dobladillo arrastrándose por la grava. Su cabello colgaba suelto por la espalda, oscuro contra la tela blanca. Nunca se giró al oír mi aproximación. Nunca se apartó del camino. Los espejos del Peterbilt me ofrecieron una vista perfecta al pasar. Mantuve los ojos fijos al frente, siguiendo la línea amarilla central, luchando contra cada instinto que me pedía mirar si estaba bien. En mi visión periférica vi movimiento. Su cabeza comenzaba a girarse hacia el camión. No mires su rostro. La aguja del velocímetro subió a 43. Solté el acelerador, el corazón golpeando en mi pecho. Solo una mujer caminando, tal vez de una de las casas viejas en el Holler, de esas sin electricidad donde la gente aún vive como en 1950. Había muchas explicaciones que no implicaban lo otro, pero apareció de nuevo en el kilómetro 8, mismo vestido blanco, mismo paso pausado, misma posición en el arcén. No era posible. La había pasado hace apenas 30 segundos, avanzando a 40 kilómetros por hora. Tendría que haber corrido, o alguien tendría que haberla transportado para estar delante de mí. Pero no había coche, ni luces, ni sonido de motor. Esta vez estaba preparado, ojos al frente, manos firmes en el volante, velocímetro fijo en exactamente 40. Al pasar, la cabina se llenó con el olor de flores fúnebres, claveles y lirios, tan dulces que resultaban nauseabundos. La temperatura cayó como si hubiera entrado en una bolsa de aire invernal. También estaba en el kilómetro 9. Y el 5 de junio siempre la misma escena. Vestido blanco, cabello oscuro, ese caminar meticuloso por el arcén de grava, siempre ese olor, ese frío, ese movimiento en los espejos que me negaba a mirar. El kilómetro 10 apareció. Los números reflectantes brillaban bajo mis faros. Agarré el folleto con las reglas, revisándolas de nuevo. Golpes desde el remolque. Cambié la radio a AM 1340. Extendí la mano hacia el dial, ya temiendo lo que vendría. El primer golpe fue leve. Podría haber sido la carga moviéndose, una cadena soltándose. El segundo fue más fuerte, deliberado desde dentro del remolque. No era posible. Yo mismo había asegurado esa maquinaria. Revisé cada centímetro de esa plataforma. No había forma. El golpe sacudió todo el camión, lo suficientemente fuerte como para sentirse a través del enganche del remolque. Los espejos mostraban el remolque sacudiéndose con cada impacto, como si algo enorme intentara atravesar el piso. La máquina minera, de más de 30 toneladas, se estaba moviendo. Giré el dial de la radio hacia AM, pasando estática y silencio hasta llegar a 1340. Ruido blanco llenó la cabina, áspero y absoluto. Lo subí hasta que tapó todo lo demás. El motor, los golpes, mi respiración entrecortada. La mujer de blanco estaba en el kilómetro 11, más cerca de la carretera esta vez. Tan cerca que tuve que desviarme a la izquierda para evitarla. Tan cerca que pude ver sus pies descalzos sobre la grava, la piel de un tono pálido antinatural. Tan cerca que, cuando finalmente giró la cabeza, tuve que obligarme físicamente a apartar la mirada. Los golpes se detuvieron en el kilómetro 12. La estática dio paso a un silencio tan profundo que me zumbaban los oídos. Busqué el control de volumen, lo bajé, solo encontré estática en toda la banda AM.
Al cambiar de nuevo a FM, Conway Twitty estaba a mitad de Hello Darling en la emisora de música country clásica de Charleston. Me temblaban las manos al tomar el termo. El café estaba frío, pero necesitaba algo para el sabor a flores fúnebres que seguía en mi garganta. El velocímetro marcaba 39. Presioné un poco el acelerador, volviendo a 40. Las reglas no decían qué pasaba si la veías entre los kilómetros 11 y 13. No mencionaban que algo sonaría como si supiera exactamente dónde golpear para dañar la carga. No mencionaban muchas cosas. Pasé el kilómetro 13 sin incidentes. También el 14. Empecé a relajarme, los hombros bajando de donde los tenía encogidos hasta las orejas. Tal vez eso era todo. Tal vez ya había pasado la prueba que la compañía Fletcher Mining había organizado. Algún tipo de iniciación para contratistas nuevos, con los lugareños involucrados, efectos especiales, altavoces ocultos. Y mis faros comenzaron a atenuarse. No de golpe. Primero el izquierdo, como si la bombilla estuviera muriendo. Luego el derecho, desvaneciéndose hasta un resplandor amarillento que apenas llegaba más allá del capó. Las luces del tablero parpadearon. El motor titubeó, arrancó, titubeó otra vez. Kilómetro 15. Revisé las reglas ya sabiendo lo que decían. Detente de inmediato. Motor apagado. Cuenta hasta 100. No mires los espejos. El arcén era estrecho, apenas suficiente para el camión. La grava crujió bajo las ruedas mientras me detenía con cuidado, atento al precipicio a mi derecha. A través de los faros moribundos podía ver el valle abajo, casas oscuras esparcidas como dados. De vez en cuando, una luz de seguridad marcaba una casa prefabricada más nueva. Giré la llave. El motor murió con un estremecimiento que recorrió todo el vehículo. La oscuridad entró como agua. Total, salvo por el débil resplandor de las estrellas a través del parabrisas. Ni siquiera el tablero tenía luz. 1 Mississippi, 2 Mississippi. Algo se movió en el espejo del lado del conductor. Cerré los ojos, comencé a contar en voz alta para enfocarme en los números en lugar de los pasos sobre la grava que se acercaban. 21 Mississippi, 22 Mississippi. Una mano presionó la puerta del conductor. Pude oírlo claramente, piel sobre metal, deslizándose hacia la ventana buscando la manija. 50 Mississippi, 51 Mississippi. El espejo del pasajero mostraba movimiento también. ¿Cuántos había allá afuera? ¿Cuántos habían estado esperando en la oscuridad entre las casas abandonadas y las minas muertas? 75 Mississippi, 76 Mississippi. La manija hizo clic. La intentaron desde afuera, tiraron una vez, 2 veces. Las cerraduras aguantaron. Gracias a Dios que por costumbre había apretado el botón al detenerme. 99 Mississippi, 100. Giré la llave. Nada. Lo intenté de nuevo, pisando el embrague, y el motor rugió como si volviera de la tumba. Los faros volvieron a plena potencia, revelando la carretera vacía y los arcenes despejados. En los espejos miré sin querer. La oscuridad detrás de mí se retorcía como humo con forma. Puse el camión en movimiento, luchando contra la urgencia de pisar a fondo. 40 km/h se sentían como arrastrarse cuando cada fibra de mi cuerpo me gritaba que huyera. La aguja del velocímetro oscilaba entre 39 y 41 mientras buscaba el punto exacto. Esa velocidad precisa que exigían las reglas. Pasé el kilómetro 16. Mis faros se mantenían firmes, atravesando una oscuridad más densa de lo que debería. No había farolas en esta zona, ni casas lo suficientemente cerca de la carretera como para ofrecer siquiera un destello de normalidad. Solo yo. 18 ruedas y 30 toneladas de equipo minero que yacía en silencio, asegurado por sus cadenas. La radio crepitó. Conway Twitty se cortó a mitad de verso, reemplazado por un sonido parecido a una respiración húmeda y trabajosa, como si alguien tuviera los pulmones llenos de líquido. Alcé la mano para girar el dial, pero me detuve. Las reglas no decían nada sobre la radio después del kilómetro 9. Tal vez esto era normal. Tal vez era Dalton. Mi nombre susurrado a través de los altavoces. No transmitido, susurrado. La respiración continuó por debajo de la voz. Alguien estaba en la señal, hablándome directamente. Dalton Vance, Chapmanville. Casa en Crawley Creek Road. Mi dirección.
Sabían mi dirección. Tu esposa se fue el año pasado, tu hija Emma vive con ella ahora, te visita cada 2 fines de semana. Apreté el dial de la radio, lo giré con fuerza. Estática en todas las frecuencias, y por debajo de todo eso, esa respiración húmeda haciéndose más fuerte. Entonces, como un cuchillo cortando el aire, debiste tomar la ruta 10. La radio murió. Fallo eléctrico total, sin estática, sin luces, nada. Pero el motor seguía encendido. Los faros seguían iluminando. Me concentré en la carretera, en mantener la velocidad. No pensaba en cómo sabían lo de Kelly, lo de Emma, lo de las visitas de fin de semana que nunca duraban lo suficiente. El marcador del kilómetro 14 apareció en mis faros. Faltaba uno más para el desvío. Revisé las reglas de nuevo, usando la pantalla del teléfono como linterna. Toma el camino de la izquierda sin importar lo que indique el GPS. El camino de la derecha desapareció hace 90 años. Mi Garmin mostraba que la carretera seguía recta, sin desvío, sin giro, solo la carretera minera 22 subiendo por la montaña hacia la conexión con Beckley. Pero estos dispositivos se actualizan constantemente, sacando datos de imágenes satelitales que deberían mostrar lo que había justo delante, donde la carretera se curvaba alrededor de un enorme roble. Pude verlo. El asfalto se dividía. El desvío izquierdo subía más alto por la montaña. El derecho desaparecía en una pared de kudzu y pinos jóvenes. El GPS no mostraba nada. Según el satélite, ese desvío derecho no existía. Reduje la velocidad para la curva, observando el velocímetro bajar a 32 km/h, luego a 24. Demasiado lento. Las reglas decían mantener velocidad, pero la física decía, vuelca el camión o toma la curva. Elegí girar, usando ligeramente los frenos, rezando para que lo que fuera que impusiera esas reglas lo entendiera. El camino derecho parecía mejor. Pavimento nuevo, líneas recién pintadas, reflectores brillando como ojos de gato. El izquierdo parecía abandonado, asfalto agrietado sin señalización, pendientes demasiado empinadas para un camión cargado. Todo en la escena gritaba que tomara el camino de la derecha. Luché contra el volante hacia la izquierda. El camión protestó el motor forzado mientras la pendiente aumentaba más allá de lo que debería ser legal. Primera marcha, avanzando a 16 km/h, luego a 13. La aguja del velocímetro bajaba hacia 0 mientras el motor se esforzaba contra el peso. Esto no era posible. Las carreteras no se reconstruyen tan empinadas. No para tráfico comercial, miré por los espejos. No podía evitarlo. El desvío derecho ya no estaba, no cubierto de vegetación o a lo lejos. Desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. El terreno se niveló a 24 km/h. Encontré segunda marcha, luego tercera, elevando la velocidad a 40. La carretera volvió a parecer normal, siguiendo la línea de la cresta hacia Beckley. Según el GPS, estaba conduciendo por aire, 15 metros a la izquierda de donde debería estar la carretera minera 22. Pasó el marcador del kilómetro 16, luego el 17. La mujer de blanco no había aparecido desde el kilómetro 9, pero seguía esperándola tras cada curva. La oscuridad afuera parecía presionar contra las ventanas, densa como para dejar huellas. En el kilómetro 18 el motor tosió. Solo una vez, una detonación que sacudió todo el camión. El tacómetro bajó, luego volvió a subir. Revisé los indicadores, presión de aceite normal, temperatura estable, combustible a 3/4 del tanque. Debía ser el diésel. Agua en el combustible, algo simple, mecánico, reparable. El motor murió por completo en el kilómetro 19, sin advertencia, sin fallo progresivo. Un momento a 40 km/h, al siguiente rodando en neutro mientras las luces de advertencia iluminaban el tablero como árbol de Navidad. Tuve suficiente impulso para llegar al Larsen apenas. Los frenos de aire silbaron al detenerme, un sonido que pareció resonar más de lo normal. Regla 6. Si debes detenerte por cualquier razón que no sea la regla 4, deja una ofrenda en el asiento del conductor antes de salir del vehículo. ¿Se prefiere tabaco o sal? No uses monedas. Tenía suministros de emergencia en el compartimiento lateral. Bengalas, triángulos, herramientas básicas, pero no tabaco. Aunque sí había sal en mi bolsa de almuerzo. Pequeños paquetes de Wendy's que tomé con mi última comida. Abrí 3 de ellos, vertí la sal en un pequeño montón sobre el asiento del conductor.
Se veía patético, como algo que haría un niño jugando a fingir. El compartimiento lateral estaba a unos 6 metros. 6 metros de caminar expuesto por la carretera oscura de la montaña. Tomé mi linterna, revisé los espejos. Nada se movía en la oscuridad. Aún así, al dar el primer paso fuera de la cabina, mi bota crujió sobre algo que no era grava. Apunté la linterna al suelo. Estaba cubierto de fotografías. Decenas de ellas esparcidas como hojas caídas alrededor del camión. Fotos antiguas, bordes amarillentos y curvados. Me arrodillé, recogí una. Una mujer con vestido blanco frente a una casa de compañía, cabello oscuro recogido, expresión seria, manos cruzadas en la cintura. En la parte trasera, con lápiz desvaído, mi Thurman 1931. Otra foto. La misma mujer, esta vez con un hombre en ropa de minero. Luther y mi Navidad 1930. Estaban por todas partes bajo el camión, extendiéndose por la carretera, desapareciendo en la oscuridad más allá del alcance de mi linterna, todas de mi Thurman. Algunas retratos formales, algunas instantáneas de ella en el jardín o colgando la ropa, una vida documentada y descartada en una carretera de montaña. La cerradura del compartimiento lateral estaba dura. Me tomó 3 intentos abrirla. Encontré mi tratamiento para el combustible. La botella de diésel 911 que podría eliminar el agua del sistema. Tal vez eso era el problema. Sí, había algún problema mecánico en absoluto. Detrás de mí, grava crujió. Pasos lentos y medidos. Giré. La linterna cortó la oscuridad. Nada más. Pero las fotografías se movían, agitadas por una brisa que no sentía, organizándose en patrones que no quería entender. Más pasos ahora del otro lado del camión. Múltiples pisadas rodeándome. La linterna captó destellos. Un trozo de tela blanca, una mano pálida retirándose hacia la sombra, rostros que no estaban del todo bien. Temblando manipulé el tratamiento, abrí la tapa del tanque. Eso no servirá. La voz vino directamente detrás de mí. Voz de mujer, clara a pesar del gorgoteo húmedo. No me giré. No podía. Solo seguí vertiendo el tratamiento en el tanque, fingiendo que era normal, fingiendo que ella no estaba ahí. Luther no quiso hacerlo. La mina lo volvió loco. Tantas horas en la oscuridad. Me amaba. Decía que me amaba. Dedos fríos tocaron mi hombro, a través de la chaqueta, a través de la camisa hasta la piel, fríos como agua subterránea, como cuevas profundas donde el sol nunca llega. Pero nunca supieron quién fue, nunca encontraron a quien me dejó aquí con el rostro tan mal. Volví a cerrar el tanque, caminé hacia la cabina sin correr, no miré atrás. No reconocí los dedos que intentaban aferrarse a mi chaqueta. No vi las figuras acercándose por mi visión periférica. La sal en el asiento del conductor brillaba blanca bajo el haz de la linterna. La aparté, subí, giré la llave. El motor rugió al instante. Sin vacilaciones, sin fallos, como si nunca se hubiera detenido. 40 km/h, ojos al frente. No pensar en las huellas en las ventanas, en las fotografías atrapadas bajo los limpiaparabrisas, ni en el sonido de alguien llorando en la litera detrás de mí. Kilómetro 20, luego el 21. Casi llegamos. Casi termino. El llanto se hizo más fuerte. No provenía del conductor dormido, sino del remolque. 30 toneladas de acero no deberían transmitir el sonido de esa manera, pero lo oía con claridad. Una mujer sollozando, suplicando, sus palabras perdidas en el dolor, pero su significado era evidente. Luego otro sonido, metal golpeando metal, rítmico, como un pico contra piedra o algo más contra hueso. El marcador de la milla 22 apareció en mis luces. El desvío hacia Beckley, tal como indicaban las reglas. Una intersección moderna, bien iluminada, con tráfico cruzando. Civilización, seguridad. Empecé a soltar el acelerador. La regla número 7 resonó en mi mente. No celebres, no te relajes. Mantén la velocidad hasta cruzar la línea del condado. La línea estaba a 3 millas del desvío. 3 millas más con esto. Mantuve el velocímetro fijo en 25 millas por hora. Giré hacia la carretera de Beckley. El llanto desde el remolque cesó. Las fotografías salieron volando del parabrisas. Me rodeaba el tráfico normal, otros camiones, autos nocturnos, el bendito mundo ordinario. Pero mantuve exactamente las 25 millas por hora, luces intermitentes encendidas, ignorando los bocinazos de los vehículos atrapados detrás de mí.
El letrero de condado de Raleigh apareció bajo mis faros. Crucé la línea y me detuve de inmediato en una estación Shell. Me temblaban tanto las manos que apenas podía poner el freno. El roof bolter seguía perfectamente asegurado en la plataforma baja, ni una cadena fuera de lugar. Me quedé en el estacionamiento durante 20 minutos, con el motor encendido, intentando que dejaran de temblarme las manos. Las luces fluorescentes del techo eran como salvación tras esa oscuridad. Gente normal cargaba gasolina. Un oficial del sheriff del condado de Raleigh tomaba café adentro. El mundo de los vivos, brillante, benévolo y hermoso. Mi teléfono mostraba 17 llamadas perdidas de Ronnie. Presioné el redial sosteniendo el teléfono con ambas manos para mantenerlo firme. ¿Dónde demonios estabas? La voz de Ronnie crujió al otro lado. Fletcher Mining ha estado llamando cada 10 minutos. Tenías que reportarte en la salida de Steedat. Estoy en Beckley. Tuve problemas con el motor en la carretera de la mina 22. ¿Tomaste la 22? Cristo, Dalton habría probado una ruta más larga. ¿Estás bien? Vi a una familia bajarse de una minivan. Los niños discutían por quién elegiría los bocadillos. Normal. Real. Sí, estoy bien. ¿Dónde es la entrega? En la planta de Fletcher por la Prosperity Highway. El guardia te estará esperando. Y Dalton quieren hablar contigo sobre el envío. Algo del papeleo. El patio de Fletcher era justo lo que uno esperaría, cercado de alambre. Luces de seguridad que convertían la noche en un día blanco y agresivo. Filas ordenadas de maquinaria pesada esperando reparación. El guardia me hizo señas para pasar sin revisar documentos. Ya sabía quién era yo. Un hombre esperaba frente al taller de mantenimiento, demasiado bien vestido para las 2 a.m. en un patio de equipos. Pantalones caqui planchados, polo con el logo de Fletcher, portapapeles en mano como un accesorio. Sonrió cuando bajé de la cabina, una sonrisa que nunca llegó a los ojos. Señor Vance, soy David Fletcher. Espero que el viaje haya sido tranquilo. Lo miré fijo. David Fletcher tenía al menos 70 años y dirigía la empresa desde una oficina en Charleston, no desde los patios de medianoche. Este hombre no pasaba de los 40. «Usted no es David Fletcher». La sonrisa se amplió. «David Fletcher Thers. Mi abuelo. Yo me encargo de la logística especial de la compañía. Inspeccionamos la carga. Caminamos juntos hasta la plataforma baja. Mis piernas temblaban como si hubiera estado conduciendo durante días. El roof bolter estaba exactamente como lo cargaron, con sus cabezales de perforación y marco de acero reluciendo bajo las luces del patio. Nada alterado, nada mal. «Excelente», dijo Fletcher, haciendo anotaciones en su portapapeles. «El equipo llegó intacto. Eso es lo que importa». «Las reglas», dije. «Ese papel que me dio el guardia. ¿Qué significaba?» Fletcher levantó la vista. Bajo la luz dura, su rostro se veía extraño, demasiado liso, como una máscara que no encajaba del todo. «Requisitos de seguro, responsabilidad. ¿Entiende? El seguro no cubre fantasmas, ¿verdad?» Sacó un sobre del bolsillo y me lo entregó. Su pago, tarifa triple como se acordó, más un bono por completar. 5,000 extra por seguir las directrices de la ruta. Abrí el sobre. Efectivo, más de lo que vería en 3 meses de entregas normales. Suficiente para ponerme al día con la hipoteca, arreglar la transmisión de mi pickup, tal vez incluso llevar a Emma a algún lugar bonito en Navidad. «¿Qué está pasando realmente?», pregunté. Fletcher miró su reloj. «Son las 2:47 am, señor Vance. Ha tenido una noche larga. Quizá debería irse a casa. Descansar. La mujer de blanco. Thurman. Vía Dash. ¿Viste lo que la carretera quiso que vieras?» Su voz perdió el tono corporativo. «Eso es lo que hace. Te muestra cosas. Te obliga a seguir patrones. Las reglas te mantienen en movimiento. Te impiden formar parte de eso. Lo hiciste bien. Mejor que la mayoría». ¿La mayoría? Este año contratamos a 17 transportistas para mover equipo. Eres el cuarto que completa la ruta con éxito. Los otros... Encogió los hombros. La carretera se queda con lo que toma. Se me revolvió el estómago. 13 conductores. 13 personas que no lo lograron. Estás enviando gente a morir. Estamos moviendo equipo que necesita moverse. La mina Steedat produce 500,000 de toneladas de carbón al año. El roof bolter necesita mantenimiento. La única ruta es la carretera de la mina 22.
Guardó el portapapeles bajo el brazo. Nosotros damos las reglas, los conductores toman sus propias decisiones. Eso no son decisiones, eso es negocio, señor Vance, oferta y demanda, riesgo y recompensa. Empezó a caminar hacia la oficina, su papeleo está completo. El equipo del patio descargará el equipo, maneje con cuidado de regreso. Quise agarrarlo, sacudir respuestas de su cara satisfecha, pero el sobrelleno de billetes pesaba en mi bolsillo y Emma necesitaba ropa para la escuela y la compañía hipotecaria no cree en historias de fantasmas. Subí de nuevo al camión, salí del patio y apunté el Peterbilt hacia Chapmanville. El viaje de regreso tomó 3 horas. Me mantuve en carreteras principales, autopistas transitadas con alumbrado y tráfico. Me detuve en una estación Sheetz abierta toda la noche por un café. Me quedé bajo las luces más tiempo del necesario. Observé a gente normal viviendo vidas normales. Para cuando llegué a Chattanville, el amanecer asomaba sobre las colinas. Mi casa estaba oscura al final de Crawley Creek Road, vacía desde que Kelly se llevó a Emma a casa de su madre en Huntington. Estacioné el camión, tomé mi bolso de viaje, busqué las llaves con dedos que al fin habían dejado de temblar. El sobre de Fletcher fue directo al cajón de la cocina, debajo del montón de cuentas que iba a pagar. Me duché hasta que se acabó el agua caliente, intentando quitarme el olor a flores de funeral que se aferraba a mi ropa. Me dejé caer en la cama mientras el sol pintaba de oro las paredes del dormitorio. Soñé con mi Thurman. No con la cosa en la carretera, sino con la mujer de las fotografías. Joven, esperanzada, colgando ropa mientras su esposo se marchaba a otro turno en la mina. En el sueño se volvió hacia mí, sonrió, abrió la boca para hablar. Pero en lugar de palabras salió polvo frío. Negro infinito llenando el cuarto, llenando mis pulmones. Desperté ahogándome con nada. El sol de la tarde entraba oblicuo por las ventanas. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de números desconocidos y una de Earl Hatfield. Lo llamé. Supe que llevaste una carga por la carretera de la mina 22 anoche, dijo sin rodeos. Las noticias corren rápido. El primo de Ronnie trabaja en despacho en Fletcher. Dijo que lo lograste. Pausa. ¿Es cierto? Estoy aquí hablando contigo, ¿no? Otros también lo lograron. Por un tiempo pude oír cómo escupía tabaco el ping al golpear una lata de café. ¿Te sientes bien? ¿Estás durmiendo? Estoy bien, Earl. Seguro que sí. Eso mismo dijo Woody Atkins. 3 semanas después encontraron su camión al fondo de Horsepen Mountain. Se fue directo por el borde, en pleno día, sin marcas de frenado. Woody volvió a beber. Todos lo sabían. Bobby Maynard hizo la ruta de la mina 22 en agosto. Una semana después entró a su cochera, cerró la puerta, encendió su camión. Su esposa lo encontró a la mañana siguiente. La gente tiene problemas, Earl. Eso no significa que Jennifer Klein, Ricky Bowman, Sarah Atkins, la hermana de Woody. Todos ellos firmaron el contrato con Fletcher. Todos lograron pasar bien, por un tiempo. Todos murieron en el plazo de un mes. Me senté al borde de la cama, aún con la ropa del día anterior. La habitación olía a diésel y a algo más. Algo floral y dulce. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que el camino no suelta fácil. Estoy diciendo que tal vez deberías pasar por el Shamrock y hablar con gente que sabe de estas cosas. Tienes una hija que necesita a su padre cerca. Después de que colgó, fui a la cocina y saqué el sobre con dinero en efectivo. Los billetes se sentían normales, se veían normales. Probablemente también se gastaban como cualquier otro. Pero debajo del dinero, pegada al fondo del sobre, había una fotografía que no había notado antes. En blanco y negro, con los bordes amarillentos por el tiempo. Un grupo de mineros posaba frente a la tienda de la compañía. Al fondo, apenas visible, una mujer con un vestido blanco. Y junto a ella, translúcido como la niebla de la mañana, otra figura. Masculina, alta, vestida con ropa moderna, jeans y camisa de franela. Mi ropa. Mi rostro. De pie al lado de mi Thurman en una fotografía de 1931. Esa noche conduje hasta la parada de camiones Shamrock con la fotografía quemándome el bolsillo de la camisa. Earl estaba en su rincón habitual, rodeado de 3 veteranos que tomaban café y compartían historias dudosas. Se callaron cuando entré. «Muchachos, déjenos un momento», dijo Earl.
Los otros se retiraron sin protestar, dejando el café humeando sobre la mesa. Earl me señaló el banco de enfrente. Siéntate. Tienes mala cara. Gracias. Me siento peor. Deslicé la fotografía por la mesa. La encontré en mi sobre de pago. Earl la examinó, levantándola hacia la luz. Su rostro palideció. Santo Dios, ese eres tú. No puede ser. La foto es de 1931. Tengo ojos, ¿no? Dejó la foto sobre la mesa como si pudiera morderlo. Ese eres tú, parado al lado de mi Thurman. Tan cierto como que estoy aquí sentado. La mesera Bula trajo café sin que se lo pidieran. Sus manos temblaban al poner la taza. Había visto la fotografía. Mi Nemo solía hablar del camino, dijo en voz baja. Decía que no era natural la forma en que lo trazaron, que seguía senderos más antiguos que los propios Cherokee. Lugares que debieron dejarse en paz, advirtió Earl. Bula. Él necesita saberlo. Ella me miró con ojos que habían visto más de lo que sus 40 y tantos años deberían haber permitido. La empresa minera de entonces, Pocahontas Coal, contrató a una mujer de la montaña. La llamaban Granny Moss. Decían que podía encontrar las mejores vetas de carbón solo caminando por la tierra. Rodeé la taza de café con las manos, buscando un calor que no sentía. ¿Y eso qué tiene que ver con mi Thurman? Granny Moss les advirtió. Dijo que la montaña tenía reglas, antiguos pactos que no debían romperse. Pero el carbón era rey y el dinero hablaba más fuerte que las advertencias. Bula miró alrededor del restaurante vacío. Cortaron el camino por donde ella dijo que no lo hicieran. Esa misma noche, 3 mineros desaparecieron. Simplemente se alejaron de su turno y nunca volvieron. La minería es peligrosa, dije. La gente muere. No así, intervino Earl, inclinándose hacia mí. Encontraron a esos mineros 3 días después, de pie en sus propias casas, tan sólidos como tú o yo. Pero aún seguían desaparecidos. Los cuerpos en las casas se veían como los mineros, hablaban como ellos, iban a trabajar como ellos. Pero los verdaderos hombres nunca salieron de la montaña. Mi café sabía a ceniza. Eso no es posible. Tampoco lo es que tú estés en una foto de 1931, dijo Earl, dando un golpecito a la fotografía. El camino se lleva a la gente, Dalton. A veces sus cuerpos, a veces solo partes, las partes que importan. ¿Entonces qué? ¿Soy una copia? ¿Un fantasma? Eres tú, dijo Bula por ahora, pero el camino ya te tiene marcado. Empezarás a notar cosas, tiempos perdidos, despertares en lugares que no recuerdas haber visitado, y los sueños. ¿Cómo sabes todo esto? Se remangó la camisa. Una cicatriz corría desde la muñeca hasta el codo, antigua pero profunda. Mi esposo trabajaba para Fletcher Mining. Hizo el recorrido 6 veces antes de que cambiaran las reglas. Antes bastaba con hacerlo una sola vez. Cambió después del tercer viaje. Para el 6º dormía con un cuchillo bajo la almohada. ¿Cambió cómo? Frío. Vacío. Se quedaba mirando las paredes durante horas como si viera algo al otro lado. Empezó a hablar de cómo la montaña lo llamaba a casa. Una noche me desperté y estaba de pie junto a la cuna de Emma. Emma. El nombre me golpeó como agua helada. Tu hija se llama Emma. Se llamaba. La perdimos hace 20 años, el mes pasado, la noche que mi esposo intentó llevarla a la montaña. Decía que el camino necesitaba una ofrenda que debía completar un patrón. Se volvió a bajar la manga. Lo detuve. Apenas. Me puse de pie con las rodillas débiles. Tengo que irme. Mi hija está con su madre, pero Earl me sujetó del brazo. Huir no servirá. El camino es paciente, esperará. Entonces, ¿qué hago? Busca a los descendientes de Granny Moss. Viven aún en Tony Fork, pasando el viejo cementerio Greenway. Tal vez sepan algo que pueda ayudarte. Dejé dinero en la mesa y me dirigí a la puerta. Detrás de mí, Earl gritó. Dalton, no conduzcas solo. Y pase lo que pase, no regreses al camino de la mina 22. Ya obtuvo lo que quería de ti. Volver sería... La puerta se cerró antes de que pudiera oír el final de su advertencia. El camino hacia Tony Fork me llevó más profundo en los valles de lo que había estado en años. Pasé la última farola, la última carretera mantenida, siguiendo senderos de ciervos y caminos forestales por los que apenas cabía mi camioneta. El GPS dejó de buscar señal. La radio solo emitía estática. El lugar de los Moss estaba al final de un camino de tierra, una colección de edificios medio caídos que tal vez habían sido una casa alguna vez.
Salía humo de la chimenea a pesar del clima cálido. Los perros anunciaron mi llegada. Criaturas flacas de ojos amarillos que observaban desde las sombras pero no se acercaban. Una mujer salió del edificio principal antes de pudiera llamar. Más joven de lo que esperaba, quizá unos 30 años, con mechones prematuramente canosos entre su cabello negro. Me miró como si ya me esperara. «Tomaste el camino», dijo. No era una pregunta. Anoche, Fletcher Mining me contrató para... Sé lo que hace Fletcher Mining. Se hizo a un lado. Entra, rápido, antes de que caiga la noche. El interior estaba más limpio de lo que el exterior sugería. Racimos de hierbas colgaban de las vigas. Frascos de vidrio llenaban estantes, con contenidos que preferí no identificar. Señaló una silla de madera junto al fuego. «Soy Sadie Moss. Granny era mi tía abuela. Yo conservo el saber antiguo, lo que queda de él». Me estudió el rostro, luego tomó un frasco de un estante alto. «Bebe esto». «¿Qué es?» «Sasafrás y whisky, mayormente, y otras cosas. Te ayudará a ver con claridad». El líquido ardió al bajar. Sabía a tierra y a cosas que crecen. La habitación se agudizó, los colores se volvieron más intensos. El fuego proyectaba sombras que se movían de forma errónea, revelando formas que no deberían estar ahí. «Ahora», dijo Sadie, sentándose en la silla opuesta, «cuéntame sobre tu recorrido». Le conté todo. Las reglas, la mujer de blanco, las fotografías, las voces en la radio. Escuchó sin interrumpirme, agregando leña al fuego de vez en cuando. Cuando terminé, guardó silencio un largo rato. «El camino no es lo que la gente cree», dijo al fin. «No está embrujado, tiene hambre». ¿Hambre de qué? Conexiones, vidas, los hilos que nos unen a este mundo. Sacó un cuaderno de cuero de al lado de su silla. Granny lo escribió todo. La montaña fue sagrada alguna vez, una frontera entre mundos. Los Cherokee lo sabían, los Shawnee antes que ellos también. Pero los hombres blancos llegaron con dinamita y codicia, rompieron barreras que tardaron milenios en fortalecerse. Abrió el cuaderno y me mostró páginas cubiertas de una caligrafía temblorosa. Cada persona que conduce por ese camino de noche lo alimenta. La mayoría solo pierde un poco, un recuerdo, un sueño, quizá un año de su vida, pero algunos como tú llaman su atención. Seguiste las reglas, mostraste respeto, eso te hace útil. ¿Útil cómo? El camino necesita anclas en este mundo, gente que pueda cruzar entre lo que es y lo que fue. Esa fotografía prueba que ya estás deslizándote. Parte de ti está en 1931 junto a la pobre, parte de ella está aquí en 2023 viajando en tu remolque. Apreté los puños. ¿Cómo lo detengo? No puedes. El camino posee una parte de ti ahora, pero puedes aprender a vivir con ello, incluso usarlo. Se levantó, sacó otro frasco del estante. Toma esto. Mezcla una pizca en agua cada mañana. No te curará, pero te mantendrá en el presente. La mayoría de los días. La mayoría de los días. Algunas noches igual te deslizarás. Te verás en 1931, 52, 1987, años en que el camino tenía más hambre. Verás a los otros que tomó, mineros, conductores, familias que construyeron demasiado cerca de la montaña. No interactúes con ellos. No intentes cambiar lo que pasó. Solo observa y regresa. ¿Y si no puedo volver? Me miró a los ojos. Entonces te convertirás en otro fantasma en la carretera 22 Mine. Otra figura blanca caminando por el arcén advirtiendo a conductores que no escuchan. Tomé el frasco y me puse de pie para irme. ¿Mi hija está a salvo? Por ahora. El camino te marcó a ti, no a ella, pero a Dalton sí. Me tocó el brazo. Sus dedos estaban helados. El camino tiene más hambre. Fletcher Mining sigue alimentándolo y él sigue queriendo más. Algún día, pronto, las reglas no bastarán. Cuando eso ocurra, ningún lugar estará a salvo. Afuera ya había oscurecido por completo. Mi camión arrancó a regañadientes. Los faros parecían más tenues de lo normal. Mientras recorría el estrecho sendero de vuelta a la civilización, vi reflejos en los espejos. Una mujer vestida de blanco seguía el ritmo del camión. Un hombre con ropa de minero. Un niño con ojos oscuros y fríos. El pasado me seguía a casa. El primer desliz ocurrió 3 días después. Estaba lavando los platos después de la cena, con las manos sumergidas en agua jabonosa, cuando la cocina parpadeó. No fueron las luces, fue la cocina misma, como un televisor cambiando de canal.
Un momento estaba en mi fregadero de porcelana desconchada y grifo con fugas, y al siguiente en la misma habitación pero con paredes cubiertas de papel tapiz floral desvaído y una estufa de leña donde antes había una eléctrica. Una mujer pelaba papas en una palangana de metal. Llevaba un vestido de casa desgastado y el cabello recogido al estilo de décadas pasadas. Tarareaba In the Sweet By and By, el himno que mi abuela solía cantar. No podía moverme, no podía hablar. Solo estaba ahí con las manos en el agua que se había enfriado como un manantial de montaña. La mujer levantó la vista, miró directamente a través de mí. Vi su rostro. Kelly, mi ex esposa. Pero no esta Kelly. Era más vieja, más desgastada por una vida dura. Sin líneas de risa en los ojos, solo surcos profundos de preocupación y necesidad. Dejó el cuchillo de pelar. «Será mejor que te laves», dijo al aire vacío donde yo estaba. «Tu padre llegará pronto». Pasos pesados en el porche, la puerta se abrió y entré. No yo, sino otra versión, con overol sucio, el rostro ennegrecido por el polvo de carbón, salvo donde las gafas de seguridad habían dejado círculos pálidos. Ese otro yo pasó de largo, besó a la Kelly que no era la mía en la mejilla, dejando manchas oscuras en su piel. «Turno largo», dijo con mi voz. «Perdimos a otro en el pozo número 4. Jimmy Pritchard». El techo cayó antes de que pudiera salir. La cocina parpadeó de nuevo. Jadeé, retrocedí tambaleándome. El suelo era real bajo mis pies. El agua había desbordado el fregadero, empapando mi camisa. El reloj marcaba que habían pasado 3 horas. 3 horas allí, observando otra vida en otro tiempo. Mi teléfono sonó. Era el número de Kelly. «Emma ha estado preguntando por ti», dijo sin rodeos. «Quiere saber si vendrás a su obra escolar el viernes». Por supuesto, no me lo perdería por nada. Agarré una toalla, limpié el agua. «Kelly, ¿tu familia tiene alguna historia en el condado de Logan? ¿Familias mineras? ¿Quizá?» Una pausa. «¿Por qué lo preguntas?» «Solo por curiosidad. Estoy investigando genealogía. Mi bisabuela era de ahí. Murió joven. Algún tipo de accidente. Mi papá nunca hablaba mucho de eso». Otra pausa. «Dalton, ¿estás bien? Suenas raro». «Estoy bien. Dile que estaré allí el viernes, en primera fila». Después de colgar, mezclé el polvo de Sadie Moss con agua y lo bebí. Sabía a tierra de tumba y relámpago. Los bordes de mi visión se estabilizaron. El pasado retrocedió a donde pertenecía. Por ahora. Esa noche soñé con el pozo número 4. Vigas crujiendo, la montaña presionando con el peso de siglos, Jimmy Pritchard pidiendo ayuda mientras el techo se doblaba, y por encima de todo, el sonido de picos, no extrayendo carbón, sino desenterrando algo que había sido sepultado por una razón. Me despertó el teléfono. Ronnie Blankenship. «Otro trabajo de Fletcher», dijo. «Preguntaron por ti específicamente. No es en la carretera 22 Mine. Solo un transporte regular de su patio en Beckley a Charleston. Dinero fácil». Todo mi ser me decía que me negara, pero las cuentas se acumulaban. Emma necesitaba frenos y rechazar el trabajo significaba que Woody Atkins se quedaba con los contratos. «Está bien. ¿Cuándo?» «Esta noche. Recogida a medianoche». El patio de Fletcher en Beckley se veía diferente de noche. El equipo estaba dispuesto en patrones que dolía seguir con la vista. Las sombras caían en direcciones que desafiaban las luces de seguridad. Los mismos 2 jóvenes David Fletcher me esperaban en la entrada. «Señor Vance, nos alegra que haya aceptado nuestra oferta. Dijeron que no era la carretera 22 Mine. No lo es. Solo un transporte sencillo a nuestra instalación en Charleston. Me entregó unos papeles. Aunque debería mencionar que la ruta pasa cerca del desvío hacia la 22 Mine, será mejor que mantenga la vista al frente cuando lo haga». ¿Por qué? Su sonrisa era puro diente. «El camino podría reconocerte. Podría intentar llamar de vuelta. Has completado el circuito completo y sobrevivido. Eso te hace valioso. No voy a volver allí». «Por supuesto que no. Eso sería desafortunado para todos». Señaló una plataforma con maquinaria minera que no reconocí. Ángulos extraños, propósitos que cambiaban cuando no los miraba directamente. «Esta maquinaria es especial, experimental, diseñada para cavar más profundo que el equipo convencional». «¿Cavar qué?» «¿Qué crees, señor Vance?» «Carbón, cobre», rió. «Un sonido como vidrio rompiéndose. Buscamos tesoros más antiguos.
cosas que la montaña ha mantenido ocultas desde antes de que el hombre caminara erguido. Tu recorrido por la carretera 22 Mine abrió ciertos caminos. Este equipo nos ayudará a explorarlos como se debe. Quise alejarme. Debía hacerlo. Pero el dinero ya estaba en mi cuenta. Y los contratos de Fletcher tenían una forma muy particular de encontrarte si intentabas romperlos. Pregúntale a Bobby Maynard, a Jennifer Klein, a cualquiera de los conductores que pensaron que podían simplemente decir que no. El viaje a Charleston comenzó con normalidad. I-77 Norte, tráfico ligero, conducción tranquila. El equipo en la plataforma permanecía en silencio. Aún así, revisaba los espejos esperando que se moviera o cambiara. La radio reproducía country clásico. Hank Williams preguntando por qué ya no lo amaban como antes. A 20 millas de Beckley vi el cartel. Ruta 22 a 1 milla. Mis manos se apretaron en el volante. Solo una salida, solo un desvío. Pasaría 105 km/h. Nada podría pasar a esa velocidad. La radio crujió, la voz de Hank se deformó, se volvió otra cosa. Dalton, no mi nombre esta vez. Una voz masculina áspera por años de polvo de carbón y cigarrillos Camel. Dalton, soy Luther Thurman. Fui a girar el dial de la radio, mi mano no se movió. Necesito que entiendas sobre mí, sobre lo que pasó. La voz se hizo más clara, empujando décadas de estática. No fui yo quien la mató, fue el camino mismo. La salida se acercaba. Ruta 22, señal verde inocente, marcador estándar de autopista. Pero debajo, pintado con spray reflectante, alguien había añadido Mine Road, no hay regreso. Ella fue donde se cruzaban los viejos senderos. Encontró algo en el bosque, algo que la montaña había mantenido dormido. La siguió a casa, usó su forma, habló con su voz. Pero ya no era ella. Mi velocímetro bajaba sin que yo tocara el pedal, de 105 a 90, a 70. El camión reducía como si manos invisibles lo tiraran hacia atrás. Traté de explicárselo a la policía. Les hablé de encontrarla en la cocina a las 3 de la madrugada, despegándose la cara como papel tapiz viejo. Les conté sobre la cosa debajo. Todo raíces, carbón y oscuridad hambrienta. No me creyeron. 55 km/h, 40. La rampa de salida estaba justo allí, llamando como una sirena. Así que hice lo que tenía que hacer. La llevé de vuelta a la montaña. Le di al camino lo que quería, pero no fue suficiente. Nunca lo es. El camino la recuerda. Y ahora todo el que conduce por él se encuentra con lo que queda de mi mamá. Sigue caminando, buscando el camino de regreso a casa. 25 km/h, bocinas sonaban, autos me esquivaban. El equipo sobre la plataforma chirrió. Un canto metálico lleno de armónicos que me hizo doler los dientes. No dejes que excaven, Dalton. No dejes que Fletcher despierte. ¿Qué está dormido bajo la montaña? Algunos hambres son demasiado antiguas para... Giré el volante bruscamente hacia la derecha, los neumáticos chillando mientras luchaba contra la fuerza que me arrastraba hacia la salida. El camión se sacudió, se ladeó, y luego se enderezó cuando la inercia me llevó más allá de la ruta 22. La radio enmudeció, el velocímetro volvió a la normalidad. En los espejos el cartel de salida se alejaba en la oscuridad, pero por un instante la vi. Thurman de pie al pie de la rampa. Esta vez no caminaba, solo esperaba. Y detrás de ella sombras que podían ser árboles o podían ser los otros. Todos los conductores que tomaron ese camino y nunca regresaron del todo. El resto del trayecto a Charleston pasó en silencio. Entregué el equipo, recogí el papeleo y regresé a casa cuando el amanecer asomaba sobre las montañas, pero no podía quitarme de la cabeza las palabras de Luther. La carretera recuerda. Fletcher estaba excavando y en algún lugar bajo todas esas rocas y carbón, algo antiguo comenzaba a despertar. Esa tarde conduje hasta Huntington. Kelly abrió la puerta vestida con jeans manchados de pintura, claramente en medio de una remodelación. Dalton, ¿qué haces aquí? No es tu fin de semana. Necesito ver a Emma, por favor. Algo en mi rostro debió convencerla. Llamó por las escaleras y Emma bajó corriendo, 11 años y perfecta. Todo lo bueno que había hecho en esta vida. «Papá, ¿viniste a ayudar a mamá a pintar?» En realidad, dije, poniéndome a su altura, vine a preguntarte si te gustaría quedarte unos días en mi casa. Podríamos trabajar en tu proyecto de ciencias. Quizás ir a Camden Park si todavía está abierto.
Emma se iluminó, pero Kelly frunció el ceño. Dalton, ¿qué está pasando? La miré por encima de la cabeza de Emma. Solo por unos días. Por favor. Debió ver algo en mí. Algún eco del hombre en quien alguna vez confió su vida. Emma, ve a empacar una bolsa. Solo por unos días, como dijo tu papá. Mientras Emma subía corriendo, Kelly me agarró del brazo. Sea lo que sea esto, cuídala. ¿Me oyes? Eso es todo lo que quiero. Mantenerla a salvo. Pero, incluso mientras lo decía, me preguntaba si quedaba algún lugar seguro. La carretera me había marcado. Fletcher seguía cavando y bajo la montaña, cosas que dormían desde antes de la memoria humana comenzaban a despertar. Emma se quedó dormida en el camión de camino de regreso a Chapmanville. Su proyecto de ciencias, un volcán hecho de papel maché y esperanza, reposaba con cuidado en el asiento trasero. Seguía mirando los espejos, buscando cosas que no deberían estar allí. El sol seguía arriba, pero las sombras parecían acumularse en lugares equivocados, oscuridad donde no debería haberla. Mi teléfono vibró. Earl Hatfield. Tienes que ver las noticias, dijo sin saludo. Canal 3. Ahora. Encontré una emisora de noticias en la radio. La reportera sonaba alterada, su profesionalismo resquebrajado. Una explosión en el sitio minero Sterett ha dejado 3 trabajadores desaparecidos y varios hospitalizados. Representantes de Fletcher Mining afirman que se rompió una bolsa de metano durante perforaciones experimentales, pero testigos reportan fenómenos extraños antes del estallido. El residente local Harlan Cook describió cómo el suelo respiraba como si estuviera vivo antes de la explosión. Las autoridades ambientales están en camino. Apagué la radio. Emma se movió, pero no despertó. La casa se sentía distinta al llegar. Nada que pudiera señalar con certeza, solo una sensación en el aire, como la presión antes de una tormenta. Cargué a Emma dentro. La arropé en el cuarto de invitados que pinté de morado el verano pasado esperando más visitas. Murmuró algo sobre mariposas y se acurrucó entre las mantas. Me preparé una mezcla con el polvo de Sati Moss, lo bebí y marqué su número. «Lo sentiste», dijo en lugar de saludar. «La explosión. Rompieron algo. Peor aún, rompieron el sello que los ancestros de la abuela colocaron, el que mantenía dormidas a las cosas viejas. Escuché vidrios rompiéndose de fondo, su voz tensa. ¿A qué distancia estás del camino de la mina 22? Unos 15 o 20 kilómetros. No es suficiente. Ese camino era un límite que contenía todo. Ahora, más vidrios rotos. Ahora están despertando, todos. Cada cosa hambrienta que la montaña se tragó alguna vez. ¿Qué hago? Tengo a mi hija aquí. Manténla adentro después del anochecer. Sal a las ventanas y puertas. Y Dalton, si vuelves a deslizarte, si el pasado te llama, no luches. Escríbelo y regresa. Luchar te hace vulnerable. Los ayuda a retenerte. La llamada no se cortó, fue consumida por una estática que sonaba como susurros en idiomas más antiguos que las palabras. Salé todas las entradas con sal de carretera de uso comercial. Emma despertó mientras trabajaba en la ventana de su cuarto. «Papá, ¿qué estás haciendo?» «Solo me aseguro de que no entren insectos, cariño. Vuelve a dormir». «¿Esto tiene que ver con tu trabajo?» «Mamá dice que has estado estresado por eso. 11 años y más perceptiva de lo que debería. Solo una precaución. Todo está bien», me miró con los ojos de Kelly, esa mirada que siempre veía a través de mí. «¿Lo prometes?» «Prometo mantenerte a salvo. Siempre». Eso la tranquilizó lo suficiente para volver a acostarse. Terminé las líneas de sal, las revisé 2 veces y me acomodé en la sala con café y la escopeta de mi abuelo. Afuera, el crepúsculo pintaba las montañas de púrpura y dorado. Hermoso, si no supieras lo que se agitaba debajo. La primera señal llegó justo después de que oscureciera. Los perros del vecindario comenzaron a aullar. No era ladrido normal, sino un sonido primitivo, ancestral, como cuando aún eran lobos. Luego, silencio. Completo. Como si alguien hubiera apagado el mundo. Me levanté y revisé las ventanas. Las farolas estaban encendidas, pero su luz parecía delgada, luchando contra una oscuridad que tenía peso. A lo lejos, hacia donde la carretera 22 subía la montaña, el cielo titilaba con colores que no deberían existir. Movimiento en el borde del jardín. Levanté la escopeta y luego la bajé. Un hombre con equipo de minería estaba parado justo fuera de la barrera de sal.
lámpara de carburo en el casco, lonchera en una mano. Miraba la casa con cuencas vacías. Se le unió una mujer con un vestido de saco de flores, un niño que no podía tener más de la edad de Emma. Más y más llenaron la calle, todos quietos, todos mirando con esas miradas huecas. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Señor Vance, dijo David Fletcher, menos compuesto que antes. Tenemos una situación. Creemos que la perforación encontró una cavidad inesperada. Nuestro equipo registró lecturas inusuales antes de perder contacto con los operarios. Una pausa llena de gritos de fondo. Necesitamos a alguien que haya recorrido con éxito la carretera de la Mina 22 para ayudar con la contención. Váyanse al infierno. Entiendo su reticencia, pero considere que toda la población del condado de Logan está en riesgo, incluida su hija. Podemos ofrecer protección, recursos. Su protección vale menos que las luces se apagaron, no solo en mi casa, en todo el vecindario. Oscuridad extendiéndose por Chapmanville como una inundación. Mi teléfono murió en medio de una palabra. En el silencio repentino escuché a Emma llamar. «Papá, quédate en tu cuarto, pequeña. Ya voy». Avancé por el pasillo guiado por la memoria y la tenue luz de las estrellas. Emma estaba sentada en la cama, asustada pero intentando ser valiente. ¿Se fue la luz? Sí, solo un corte de electricidad. Me senté al borde de su cama, escondí la escopeta. ¿Quieres jugar? Acampamos aquí. Contamos historias como cuando eras más chica. Ya no soy chica. No, ya no. La besé en la frente. Pero haz del favor a tu viejo. Nos acurrucamos en la oscuridad y le conté cada historia feliz que recordaba. Paseos de pesca con su abuelo. La vez que construimos una fortaleza de nieve que duró hasta marzo. Cualquier cosa para mantener su mente lejos de las figuras que se agrupaban afuera. Ya presionaban contra las ventanas, esos restos de ojos vacíos. Las líneas de sal los mantenían a raya, pero sentía su hambre, su necesidad de ser recordados, de volverse reales otra vez. La mujer del vestido de flores pudo haber sido la tatarabuela de Kelly, el niño, el bebé perdido de cualquiera. De entre las 1000 tragedias que la montaña se tragó, entonces comenzó el deslizamiento. Un momento estaba en el cuarto de Emma en 2023. Al siguiente en el mismo cuarto, pero con paredes de madera sin pintar. El suelo, tablas ásperas. Un niño diferente en la cama, cabello oscuro, rasgos familiares, los míos, generaciones más tarde. «Papá», susurró el niño, «las montañas están haciendo ruidos otra vez». Traté de hablar para advertirle, pero no tenía voz en este tiempo. Solo podía observar mientras unos pasos pesados se acercaban por el pasillo. Entró un hombre. Mi rostro otra vez, pero más viejo, con el cansancio de turnos de 12 horas bajo tierra. Llevaba una lámpara de carburo y una pistola. «Tranquilo, Luther», dijo. «Solo es la tierra acomodándose». Luther Thurman, de niño, décadas antes de casarse con mí, antes de que la carretera la reclamara. Mi ancestro. Mi sangre. Parte de la cadena que me llevó a estar sentado en esta habitación atravesando un siglo. La escena parpadeó. Ahora era 1952. La habitación estaba a medio terminar con paneles de yeso. Una mujer metía ropa en una maleta mientras una niña de la edad de Emma la observaba desde la cama. ¿De verdad nos vamos, mamá? Sí, cariño. La tía Ruth tiene espacio para nosotras en Columbus. Lejos de la montaña, lejos de... Miró por la ventana, donde se movían figuras en la oscuridad. Lejos de todo esto, otro parpadeo. 1987. Una adolescente con un Walkman. Mi estructura ósea, pero con rasgos más suaves. Escribí en un diario con una linterna. Dicen que no vaya cerca del camino Mini 2 después del anochecer, pero Bobby Maynard me retó y no soy cobarde. Voy a subir en bici mañana por la noche. Voy a demostrar que no son más que cuentos. Mamá me mataría si lo supiera. Pero papá... La voz de Emma me trajo de vuelta. Respiré con fuerza, encontrándome otra vez en 2023 con su mano aferrada a la mía. «Te fuiste», dijo. «Tenías los ojos abiertos, pero no estabas aquí. Ya estoy aquí». La abracé con fuerza. La sentí sólida, real, viva. Ya estoy aquí. Afuera, las formas estaban cambiando. Ya no eran solo los vacíos y muertos, sino cosas que nunca fueron humanas. Sombras con demasiados ángulos, criaturas de carbón, piedra y hambre que habían dormido bajo las montañas desde antes de que llegaran los primeros pueblos.
Mi teléfono muerto hasta hacía un momento de pronto se encendió. Fletcher otra vez. El confinamiento falló, dijo sin preámbulo. El equipo de perforación ha desaparecido, absorbido, el agujero se está expandiendo y cosas están cruzando, cosas antiguas, cosas hambrientas. ¿Qué quieren de mí? Has conducido por el camino Mina 22. Has tocado ambos lados, los vivos y los perdidos. Eres el único que quizá pueda negociar. ¿Negociar con qué? Con lo que sea que despertamos. El camino era un tratado, señor Vance. Un pacto hecho hace generaciones. Conduce por la carretera, sigue las reglas, aliméntala con algún viajero ocasional y la montaña permanece en calma. Rompimos ese tratado. Su voz se quebró. Dios nos ayude. Lo rompimos. Y ahora quieren un nuevo trato. Miré a Emma, a las líneas de sal que no aguantarían para siempre. A la oscuridad que presionaba desde todos los lados. ¿Qué clase de trato? Del tipo escrito con sangre y años. Del tipo que necesita a alguien que pueda caminar entre mundos. Una pausa. Del tipo que requiere a alguien ya marcado por la carretera. Afuera, algo enorme se movía por las calles de Chapmanville. No caminaba, fluía como una marea de oscuridad con forma y propósito. La montaña misma, viniendo a cobrar lo que se le debía. Necesito garantías, dije. Protección para mi hija, para el pueblo. Hecho. Tenemos un helicóptero en camino. Puede llevarse a tu hija a un lugar seguro mientras yo vuelvo al camino Mina 22. Sí. Miré a Emma, memoricé su rostro. Está bien, pero si algo le pasa a ella, me aseguraré de que lo que salga de esa montaña te encuentre prendido. Las formas afuera se retiraron, creando un corredor de terreno despejado, esperando. La montaña había escuchado nuestro trato y quería ver si yo lo honraría. No tenía opción. Había conducido por el camino, seguido las reglas, aceptado el dinero. Ahora había que pagar la cuenta, y la única moneda que importaba era la que había jurado nunca entregar. Yo mismo. Del Logan Banner Tribune, 28 de octubre de 2023. El conductor local de camiones Dalton Vance, de 41 años, ha sido reportado como desaparecido tras el accidente industrial en el sitio de la mina Sturett. Vance fue visto por última vez entrando en el área restringida del camino Mina 22 para colaborar en los esfuerzos de contención. Fletcher Mining ha suspendido todas las operaciones mientras se investiga el incidente. Su hija Emma está a salvo con familiares en Huntington. Del diario de Sadie Moss, 15 de noviembre de 2023. La montaña duerme de nuevo. El trato que Dalton Vance logró aún se mantiene, aunque temo el precio que pagó. Las cosas antiguas han regresado a sus profundidades y el camino Mina 22 está vacío. Ningún camionero vuelve a tomar esa ruta. Fletcher Mining abandonó su equipo, sus perforadoras, su hambre por lo que yace debajo. Pero el camino recuerda, siempre. El camino recuerda. Hilo de mensajes. Teléfono de Emma Vance, 3 de diciembre de 2023. ¿Cómo te fue en la escuela hoy? Bien. La señora Patterson dice que puedo recuperar el proyecto de ciencias. Mamá, ¿sabes algo de papá? No, amor. Lo siento. A veces sueño con él. Está manejando su camión por un camino que no va a ningún lugar. Solo maneja, por siempre, pero parece feliz. Ven a casa. Hablamos. Carta encontrada en la oficina abandonada de Fletcher Mining, autor desconocido. Los términos son simples. Sí, el camino debe ser alimentado como siempre lo fue. Un conductor al mes, siguiendo las reglas antiguas. Pero ahora debe haber un guardián, alguien que exista entre los vivos y los perdidos, alguien que asegure que se cumplan las reglas, que se mantenga el trato. Camina por el arcén ahora, revisando su reloj, manteniendo la velocidad adecuada. Los viajeros reportan verlo en sus espejos. Un hombre con camisa de franela y jeans, translúcido bajo los faros, guiándolos si siguen las reglas. Si no lo hacen, bueno, la montaña siempre tiene hambre. Reporte policial. Patrulla Estatal de Virginia Occidental, 18 de enero de 2024. Un oficial respondió a reportes de un vehículo abandonado en el camino Mina 22. Se encontró un Honda Civic 2019 registrado a nombre de Marcus Chan de Charleston en el kilómetro 15. Sin rastro del conductor. Vehículo en punto muerto, motor encendido, puertas cerradas desde dentro, objetos personales intactos.
La búsqueda en los alrededores no reveló ninguna pista. Caso remitido a personas desaparecidas. Nota, este es el tercer incidente similar desde noviembre. Se recomienda cerrar el camino al tráfico civil. Adenda, solicitud denegada. Fletcher Mining aún posee derechos minerales. El camino debe permanecer accesible. Grabación de Emma Vance para proyecto escolar sobre leyendas locales. Septiembre de 2024. Mi papá era camionero. Solía contarme historias sobre los caminos que recorría, todos los lugares que había visto. El año pasado tuvo que ir a ayudar con algo en la vieja mina Sturret. Hubo un accidente, dijeron. Nunca volvió. Pero a veces, cuando mamá está dormida y la casa está en silencio, oigo su camión. Ese viejo Peterbilt con el motor que sonaba de una forma muy particular. Me acerco a la ventana y juro que lo veo estacionado al final de la calle, solo sentado allí, vigilando la casa, asegurándose de que estamos a salvo. Mamá dice que es mi imaginación, que el duelo nos hace ver cosas que no están allí. Pero yo conozco a mi papá. Él prometió protegerme siempre, y Dalton Vance nunca rompió una promesa. Los chicos de la escuela dicen que el camino Mina 22 está embrujado ahora. Se retan entre ellos a conducir por allí después de anochecer, pero nadie lo hace. Dicen que si lo haces verás cosas, mineros muertos, una mujer vestida de blanco y un camionero que se asegura de que sigas las reglas. Dicen que si no las sigues, la montaña te lleva como se lo llevó a él. Pero yo creo que eso no es del todo cierto. Tal vez la montaña no se lo llevó. Tal vez él se entregó a ella para mantenernos a salvo. Tal vez aún está allá afuera, conduciendo por ese camino oscuro por siempre, asegurándose de que las cosas antiguas permanezcan dormidas. Tal vez eso es lo que hacen los héroes. Conducen hacia la oscuridad para que los demás podamos quedarnos en la luz. Extraño a mi papá, pero también estoy orgullosa de él, aunque nunca lo vuelva a ver. Aunque lo único que me quede sean sueños de humo diésel y promesas cumplidas. Nota final tallada en un árbol en el kilómetro 22. El camino provee, el camino protege, el camino recuerda 2023.